Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando escucha hablar a Abelardo de la Espriella en campaña. Una pregunta legítima que sus críticos repiten constantemente y que sus propios simpatizantes a veces no saben cómo responder. La pregunta es esta: ¿y eso cómo lo va a hacer? Porque es fácil pararse en una tarima, decir voy a reducir el Estado, voy a acabar con el narcotráfico, voy a darle casa propia a 1 millón de familias. Eso lo dice cualquier candidato en cualquier elección. La diferencia está en si hay un plan detrás, en si los números cuadran, en si hay una hoja de ruta real o si son promesas que se las lleva del viento el día después de las elecciones. Hoy en este canal vamos a hacer exactamente eso: revisar las 5 propuestas más importantes del programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, explicar qué significan en la vida real de los colombianos y ser honestos sobre dónde son sólidas y dónde tienen retos. Sin propaganda, sin eufemismos. Porque la gente que apoya a Abelardo merece entender qué está apoyando y tener los argumentos para defenderlo cuando alguien les pregunte. Quédate hasta el final, porque la propuesta número 5 es la que menos se ha cubierto en los medios y puede ser la más transformadora de todas. Antes de entrar a las propuestas, hay que entender el marco desde el que Abelardo construyó su programa de gobierno. Lo llamó País Milagro, y esa no es solo una frase de campaña, es una declaración de diagnóstico. El programa arranca reconociendo que Colombia enfrenta 4 amenazas simultáneas: autoritarismo, violencia criminal, corrupción política y penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado. 4 amenazas al mismo tiempo. Eso no es retórica. Cualquier colombiano que haya vivido estos últimos 4 años sabe que esa descripción se acerca bastante a la realidad. El principio rector del programa se llama extrema coherencia, que no es una ideología de extremos, sino, en palabras del propio Abelardo, el sentido común aplicado a la nación. Sus 5 valores guía son familia, propiedad, trabajo, fe y seguridad. Y su promesa más concreta es esta: en los primeros 100 días de gobierno, Colombia ya va a tener resultados tangibles y verificables. Eso es una apuesta enorme y también es una trampa política que se tendió él mismo, porque si en 100 días no hay resultados, el desgaste va a ser brutal, pero también es exactamente lo que necesita un país que lleva años escuchando promesas sin ver cambios. Con ese contexto, vamos a las propuestas. La primera propuesta y la más central de todo su programa es la política de seguridad. Y aquí Abelardo no deja espacio para interpretaciones. La paz no se negocia. Esa frase resume todo su enfoque. ¿Qué significa eso en términos concretos? Primero, un plan de choque para recuperar el control territorial en 90 días. 90 días, no un año, no un periodo de gobierno. 90 días para que el Estado colombiano vuelva a estar presente en los territorios que perdió frente a las guerrillas, los carteles y los grupos armados. Eso implica despliegue militar masivo, cooperación con Estados Unidos e Israel para tecnología e inteligencia y dotación de punta para la fuerza pública. Segundo, la destrucción de 330.000 hectáreas de coca. Todas las herramientas legales disponibles, incluyendo fumigación aérea con glifosato. Una medida que Petro suspendió y que genera debate, pero que las cifras de los últimos 4 años de expansión cocalera difícilmente permiten descartar. Y la reactivación de la extradición sin restricciones. Tercero, 7 megacárceles. Infraestructura carcelaria de máxima seguridad para sacar del juego a los cabecillas de las organizaciones criminales que hoy dirigen sus operaciones, desde las cárceles colombianas con celular en mano y visitas sin restricciones. ¿Es posible?
El reto más grande es el territorial. 90 días es un plazo muy ambicioso para un país con la geografía y la complejidad de Colombia. Pero el diagnóstico es correcto. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay nada de lo demás. La seguridad no es una propuesta más en el programa de Abelardo. Es la condición para que todo lo demás funcione. La segunda propuesta es la económica. Y aquí los números son tan específicos que vale la pena analizarlos con cuidado. Abelardo propone un crecimiento del 7% anual. Para entender qué tan ambicioso es eso, Colombia creció alrededor del 2% en los últimos años del gobierno Petro. 7% sería casi triplicar esa tasa. El propio programa lo compara con el modelo de Corea del Sur. Un país que pasó de ser una economía devastada a convertirse en potencia industrial en cuestión de décadas. ¿Cómo llegar al 7%? El plan tiene 3 palancas. La primera es un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, una reducción brutal del gasto público que implica eliminar entidades duplicadas, recortar nóminas infladas y acabar con los contratos politizados que han sido el combustible de la corrupción durante décadas. La segunda palanca es la desregulación masiva. La regla que propone es simple y radical. Por cada norma nueva que se cree, se eliminan 2 existentes. Colombia tiene un aparato regulatorio que ahoga a las pequeñas empresas con trámites, permisos y requisitos que en muchos casos no sirven a ningún propósito real, excepto darle poder a los funcionarios que los administran. La tercera palanca es la reducción de carga tributaria para incentivar inversión privada nacional e internacional. Menos impuestos, más empresas, más empleo, más consumo. Ese es el círculo virtuoso que propone. El reto real está en el ajuste fiscal. 70 billones de recorte va a doler. Va a significar despidos en el sector público, va a generar resistencia política enorme en el Congreso y va a requerir una fortaleza política que muy pocos presidentes colombianos han tenido. Pero el diagnóstico de fondo es sólido. Colombia no puede seguir gastando más de lo que produce indefinidamente. La tercera propuesta es la que más conecta emocionalmente con el colombiano promedio. 1 de cada 3 hogares colombianos no tiene vivienda propia. Esos son millones de familias pagando arriendo toda su vida, sin construir patrimonio, sin tener un espacio que sea suyo. Abelardo llama a su propuesta País de Propietarios y el compromiso es concreto: 1 millón de viviendas durante su gobierno. El mecanismo clave es el crédito hipotecario al 2% de interés anual a 30 años. Para ponerlo en contexto, hoy las tasas hipotecarias en Colombia están entre el 12 y el 15%. La diferencia entre pagar al 2 y pagar al 12 es la diferencia entre poder comprar casa y no poder. ¿Cómo logra esa tasa? Aquí viene la frase que se volvió viral en su campaña: banco que no preste plata al 2%, le abro la puerta a los bancos extranjeros. Es una presión directa sobre el sistema financiero colombiano. Casas para todos al 2% real. Los bancos no pueden volver a prestar a lo que están prestando. Si la banca local no se adapta, la competencia extranjera va a entrar y va a ofrecerlo. Es una lógica de mercado aplicada a un problema social. El reto es la escala. 1 millón de viviendas en 4 años significa 250.000 casas por año. Colombia, en su mejor momento histórico de construcción, no ha sostenido esos ritmos. Va a requerir simplificación de trámites urbanísticos, tierra disponible, materiales de construcción y mano de obra. Todo al mismo tiempo. No es imposible, pero requiere una ejecución sin precedentes. La cuarta propuesta es quizás la más urgente, porque responde a una crisis que ya está ocurriendo.
El sistema de salud colombiano está al borde del colapso. Las EPS más grandes del país están en proceso de liquidación. Los hospitales públicos llevan meses sin recibir pagos y los colombianos lo están sintiendo en carne propia cuando van a un médico y les dicen que no hay citas, que no hay medicamentos, que no hay presupuesto. Abelardo propone destinar 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud en los primeros meses de su gobierno. No es una reforma estructural, es un torniquete de emergencia para detener la hemorragia mientras se construye el nuevo modelo. Más allá del dinero de emergencia, su propuesta de fondo es devolver la administración del sistema a un modelo que mezcle lo mejor de la Ley 100 con correcciones reales a sus fallas históricas, control más estricto a las EPS que se quedan con los recursos sin prestar el servicio, más inversión en atención primaria y digitalización del expediente médico para acabar con el caos de información que hoy multiplica los costos administrativos. Para el colombiano que espera 3 meses para una cita con especialista o que no puede acceder a un medicamento de alto costo, esta propuesta no es técnica, es personal. Y eso explica por qué resuena tan fuertemente en la clase media. Y llegamos a la propuesta número 5, la que menos cobertura ha tenido en medios, pero que si se implementa bien puede ser la más transformadora de todas. Abelardo propone implementar tecnología blockchain en toda la contratación pública colombiana. Para quien no está familiarizado con el término, blockchain es el sistema tecnológico que hace que las transacciones sean completamente transparentes, inmutables y verificables por cualquier ciudadano. En términos simples, un contrato estatal registrado en blockchain no se puede modificar después de firmado, no se puede alterar el valor, no se pueden cambiar los beneficiarios. Todo queda grabado permanentemente y visible para cualquiera que quiera revisarlo. ¿Por qué es esto revolucionario para Colombia? Porque la corrupción en la contratación pública colombiana funciona precisamente gracias a la opacidad. Los contratos se renegocian en privado, los sobrecostos se justifican con papel, los favoritos de turno aparecen como únicos proponentes en licitaciones amañadas. Con blockchain eso se hace exponencialmente más difícil. Además de esto, propone incorporar en los primeros días de su gobierno 2 millones de hectáreas nuevas para cultivos agrícolas, generar 600.000 empleos rurales y un plan específico para capacitar a 150.000 mujeres en economía digital, reconociendo que la transformación productiva de Colombia no puede dejar afuera a la mitad de la población. Son propuestas que no generan titulares dramáticos, pero que construyen el país de fondo, ladrillo a ladrillo. Entonces, ¿qué nos dicen estas 5 propuestas sobre Abelardo de la Espriella como posible presidente? Nos dicen que hay un diagnóstico claro. Colombia tiene problemas estructurales que requieren soluciones valientes, no ajustes cosméticos. Nos dicen que hay números concretos detrás de las promesas. 7% de crecimiento, 70 billones de ajuste fiscal, 1 millón de viviendas, 10 billones para salud. Eso no es hablar bonito, eso es comprometerse con cifras verificables. Y nos dicen también que hay retos reales, plazos ambiciosos, resistencia política en el Congreso, una institucionalidad que va a necesitar tiempo para adaptarse. Nadie que sea honesto puede decir que todo eso va a ser fácil. Pero hay una diferencia enorme entre un programa difícil de ejecutar y un programa que no tiene sustancia. Y el programa de Abelardo tiene sustancia, tiene dirección, tiene coherencia interna. Eso no es poco en la política colombiana. El 21 de junio no se vota solo por un nombre, se vota por un proyecto de país. Y si este video te ayudó a entender mejor cuál es ese proyecto, te pido que lo compartas, que se lo mandes a ese amigo o familiar que todavía está indeciso, que le mandes específicamente el momento que más le habló a él, la vivienda, la salud, la seguridad, porque la decisión de votar muchas veces
La toma alguien cuando siente que hay una propuesta que le habla directamente a su vida. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque mañana publicamos el video 3, el análisis de las encuestas y por qué el resultado del 21 de junio no está tan definido como muchos creen. Esto es Defensores de la Patria. Nos vemos mañana.